Bien, vamos a dar inicio. Buenas noches a todos. El tema de hoy, el rayo de la creación, ya habíamos introducido con lo que era la gnosis y el origen del conocimiento. Y el tema que nos toca ver esta noche, el rayo de la creación, nos va a permitir comprender mejor en sí el desenvolvimiento de todo lo que ha sido creado. Que quizás dista mucho, vamos a verlo así, dista mucho de lo que estamos acostumbrados en lo que hemos aprendido en la escuela. Según estudios filosóficos, antropológicos, investigaciones que hiciera el mismo maestro Gurdjieff y el mismo maestro Samael, develan este tipo de enseñanzas y nos hacen ver la creación con una forma no tan material, sino también relacionada a un aspecto espiritual, y que esta misma creación se va desenvolviendo, ya lo hemos mencionado alguna vez, a través de las diferentes dimensiones de la naturaleza. ¿Se recuerdan? Hablamos que estamos en la tercera dimensión, en una cuarta, quinta, sexta y hasta una séptima dimensión. Nuestro concepto de las cosas es muy relativo porque nosotros vivimos en la dimensión número, vamos a decirlo así, 3. Pero ¿qué pasa en la 4, en la 5, en la 6 y en la 7? Cuando queremos investigar el origen de la materia, descubrimos que el origen de la materia está en la energía. Y descubrimos, porque esto lo hablaba el mismo Albert Einstein y el mismo Lavoisier, la materia ni se crea ni se destruye, se transforma, son ecuaciones de la misma ciencia. Vamos a percibir que en sí las cosas no se desenvuelven en una forma lineal, sino que la creación se desenvuelve a través de dimensiones, a través de lo que decía Pitágoras, de las mismas matemáticas. Dice que todo en el universo es matemáticas, y uno diría, pues yo no estudio matemáticas y a mí me da igual, sí, pero todo se desenvuelve de acuerdo a la numerología, se desenvuelve de acuerdo a ciertas quebrados, sumas, restas, y van dando lo que conocemos, la creación y la materia como la conocemos. Interesante cuando se descubre o se va descubriendo que dentro de la música estaba también inmersa las matemáticas. Platón nos habla sobre esto también, Pitágoras principalmente, quien de alguna forma descubre que las notas musicales están divididas lo que es la música dividida por notas musicales y por escalas. Claro, todo esto como que nos suena un poco extraño, ¿no? Pero si vamos más a lo que conocemos, a los textos sagrados antiguos, se nos decía que el origen de todo, el origen del universo, el origen de esta creación, dicen primero, dice el Génesis, fue el verbo, ¿no? Es simbólico. ¿Qué es el verbo? El verbo, la palabra, es vibración, energía que vibra, energía que de alguna manera está en una frecuencia. Entonces, la creación se desenvuelve, como hoy, esta noche vamos a explicar, a través de las notas musicales, a través de lo que son los 7 cosmos que conocemos, que hemos escrito aquí y que vamos a ir pasando aquí en las slides. Tenemos el primer cosmos, que es el protocosmos. Bueno, para nosotros es un poquito así como decir, es un poco extraño, ¿no? Esto de los nombres, protocosmos, ¿qué significa? Es el sagrado sol absoluto, donde solo rige una ley. Vamos a verlo así, la creación es como que nosotros, o nuestro cuerpo físico, somos el todo. Pero dentro de nuestro cuerpo existen células, existen órganos,
etcétera, etcétera. Y estos se desenvuelven sin que yo tenga conocimiento de ello, ¿no? Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, tienen funciones diferentes. Y nosotros vendríamos a ser, en una simbología como ese protocosmos, no nosotros, ¿no? Pero en una creación vendríamos a significar que lo pequeño dentro de nosotros es lo que existe más abajo, y lo absoluto seríamos como decir nuestro cuerpo físico, ¿no? Así, en una escala igual dentro de una creación de muchos universos. Cuando uno quiere pensar qué es el infinito o qué es el tiempo, bueno, el tiempo, ¿por qué existe el tiempo? Sería una pregunta interesante también. ¿Existe el tiempo en base a qué? A que se pone y sale el sol, ¿no? Existe el tiempo porque envejecemos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no envejeciéramos? ¿Qué pasaría si no hubiera ni día ni noche? ¿Cómo controlaríamos en sí el tiempo? El tiempo es una percepción nada más de esta tercera dimensión, en base a sucesos, en base a cuestiones materiales, pero no es algo real en sí. Todo este tipo de percepciones, cuando hablamos de ese protocosmos, de ese sagrado sol absoluto, que se desenvuelve a nivel de todo este infinito. Vamos a hablar del sol absoluto. Por cada creación hay un sagrado sol absoluto del cual emana todo lo que existe. Y esto se va a ir cristalizando a través de lo que más adelante podremos explicarle, lo que son las 4 rondas de la naturaleza, ¿no? Que es, digamos, desde lo más sutil a lo más denso. Es decir, la materia no se crea sino a partir de la energía, y la energía se forma a través de lo que son las diferentes dimensiones. Es decir, como un inventor no crea las cosas de cero, tiene que llegarle la imaginación, la inspiración, es decir, primero se va plasmando como una nube, va llegando la nube, va llegando la idea, y entonces una vez llega la idea, la va procesando ya a un nivel ya no tan etérico, vamos a decirlo, ya a un nivel de la mente, la empieza a calcular, la va poniendo sobre papel, la va cristalizando hasta que finalmente la lleva a cabo y forma un objeto, forma algo que es algo material. Y diríamos, ¿esa creación de dónde vino? Esto sería algo similar a decirlo de esta misma manera. Esta creación viene de esa nube, vamos a decirlo así, de una idea, de una intuición que no es, claro, para nosotros no es algo tangible, y se va dando, se va cristalizando, se va formando hasta que se forma como una idea completa. Buenas noches. Adelante. Entonces es interesante, la creación se va formando en base justamente a esas dimensiones. Entonces este primer cosmos en el que nos encontraríamos se está vibrando en la primera nota, que es la nota Do, en una escala superior, y obviamente está compuesta por todo lo que son galaxias, etcétera, etcétera, ¿no? Es inmenso. Y esto es un día cósmico, vamos a hablarlo así. Dirían ustedes, ¿cómo es eso del día cósmico? Si existe un día físico y una noche física, también existe un día cósmico y una noche cósmica. Un día de la creación donde todo se desenvuelve. Y esto nada tiene que ver con la famosa teoría del Big Bang, que ya está un poco hasta extemporánea. Hay muchas otras nuevas ideas que intentan ver que el universo realmente no tuvo un principio y no tuvo un fin. Se dan cuenta que esto va más allá. De repente la ciencia investigó el origen de este universo con el telescopio, que hicieron entrar a ciertas partes del universo y se dieron cuenta que habían partes que son más antiguas que el origen que se suponía que tenía que tener el universo.
Y la famosa teoría del Big Bang está siempre en un entredicho porque dicen, si hubo una primera explosión, alguien tuvo que hacer la ignición de esa explosión. Bueno, y ahí hay muchas otras teorías. Nosotros estamos hablando de lo que podríamos por nosotros mismos descubrir a través de la ciencia, de la meditación. Y alguien diría, esto es extraño, ¿cómo yo podría saber el origen del universo? ¿Cómo podría investigar todas estas cosas? Acuérdense esa máxima de los templos antiguos de la Grecia, donde decían, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Bueno, según también la física cuántica, vienen a recordarnos que todo está en conexión. Y esto nos lo habla la misma ciencia. Es decir, si yo estoy en conexión con todo lo que me rodea, si soy una parte de un todo, yo solo tendría que entrar en silencio, en meditación, y trasladarme, investigar qué es lo que hay más allá de la tercera, cuarta, quinta o sexta o séptima dimensión. Incluso entrar a los registros acásicos de la naturaleza y poder ver la historia de la humanidad, cosas muy interesantes. Ya no estudiar en los libros que son dudosos muchas veces de lo que existió, todo queda, todo se plasma. Como decíamos, todo, en el origen todo fue vibración. Si todo está vibrando es como una frecuencia, es como la televisión. Aquí la podemos ver y si pusiéramos una antena captaríamos ondas que están en el ambiente. ¿Qué tal si pudiéramos captar ondas del pasado? De vibraciones, de sucesos del pasado, las pudiéramos traducir en imágenes. Eso es lo que se llaman los registros acásicos de la naturaleza. Todo esto lo podríamos nosotros hacer, lo podríamos investigar, porque todos somos un todo. Pero claro, aquí volvemos, como hemos estado platicando en anteriores conferencias, tenemos un problema. Siempre se nos ha enseñado a ser individuales. Entonces nuestro mundo se cierra. Pero las antiguas culturas, mayas, aztecas, otras culturas de Oriente, de Occidente, nos hacían referencia a ese todo. Por ejemplo, en el norte de América, los apaches, Sioux, hablaban sobre la madre naturaleza, la conexión del hombre con su entorno, de que respetando el entorno te daría lo que tú necesitas, pero que cuando tú rompes ese equilibrio, entonces la misma naturaleza te va a castigar. No como un castigo de alguien que viene y nos va a hacer algo malo, sino si yo abuso y contamino los mares luego, el agua llegará también contaminada a mi hogar y esto me producirá enfermedades, etcétera, etcétera. Quiere decir que si yo no sé convivir con mi medio ambiente, el medio ambiente va a ir en contra mío. En el origen de toda la creación, de este primer cosmos que estamos hablando, que es el protocosmos, el sagrado sol absoluto, es donde emana absolutamente todo. Y así entramos después a ese ayocosmos, es decir, ya se va formando. Ya son 3 leyes, porque todo está formado por las matemáticas, acuérdense. Se dice que el 3 crea y el 7 organiza. No es por casualidad que se dice que en 7 días se hizo la creación y el último día descansó Dios, ¿no? Todo es simbólico. La ley del 3 y la ley del 7. La ley del 3 la encontramos en el átomo, positivo, negativo y neutro. La ley del 3 la encontramos en muchas representaciones en el arte de los antiguos griegos y otros escultores, pintores de diferentes épocas. Y la ley del 7 es la ley que organiza la creación. Entonces, en este ayocosmos vamos a encontrar la siguiente nota descendiendo, que es la nota Si, y vamos a encontrar justamente millones de soles y planetas. Soles y planetas que de alguna manera están componiendo esta creación. Y digo, en un día cósmico, estábamos mencionando, se va formando. Pero
también luego, después de un día cósmico que es de miles de millones de años, luego viene la noche cósmica, es decir, luego todo se tendrá que recoger. Y es así como es el ciclo del Mahavan y del Chotavan que hablan en la India, en el Oriente. Es así como se habla de una creación de un día y luego el recogimiento de una noche. Claro, para nosotros es de miles de millones de años. Pero esto sería lo mismo que comparar la vida de una mariposa o de un insecto con nosotros. Ellos viven 3, 4 días, a lo mucho, una semana, y nosotros vivimos ¿cuántos años? Claro, para nosotros, para ellos, debemos de ser como Matusalén, ¿no? O sea, algo impresionante, ¿no? Decir, madre de Dios, para ellos 3 días es intensísimo, 4 días para nosotros no es nada. La creación es lo mismo. A nuestros ojos es muy grande, pero a los ojos, digamos, de la creación misma es un hálito, es un suspiro. Luego vamos a ir encontrando, vamos descendiendo en los diferentes cosmos que vamos mencionando y encontramos el tercero, que es el macrocosmos, en el que está formado, ya se van formando lo que son las galaxias. Son 6 leyes. Claro, cuando estamos en lo que sería el protocosmos, hay pocas leyes, es una ley, todo es perfecto. A medida se van desenvolviendo más leyes, es como una regla matemática, para la misma creación se va complicando todo más y vamos quedando cada vez más separados de ese absoluto, de ese sagrado sol absoluto, de ese origen, de donde emanan todas las chispas, las mónadas, las esencias, vamos a decirlas como nuestras pequeñas chispas de alma, ¿no? Entonces en ese protocosmos encontramos ya la nota La, ese macrocosmos, que está formado por todo lo que sería, en este caso, de nuestra galaxia, y nuestra galaxia con su sol central Sirio, y otras galaxias con sus otros soles centrales. Acuérdense que esta galaxia está formada por miles de millones de planetas, ¿no? Y al lado de nuestra galaxia hay otra galaxia, y forman como vórtices de galaxias, todas ellas. Hay un pequeño espacio vacío y otras galaxias. Y podríamos decir que esto es un día cósmico dentro de la creación. Claro, hay muchas cosas que desconocemos. Hay universos que se llaman el universo paralelo de la materia, de la antimateria, etcétera, etcétera. Cosas que, bueno, parece casi a veces hasta de ciencia ficción, ¿no? Pasando ya de pues aquí está nuestra galaxia. De este macrocosmos entramos al siguiente, que sería el deuterocosmos, 12 leyes. Aquí ya serían los diferentes sistemas solares que componen una galaxia. En este caso, nuestro sistema solar Dios, compuesto por el Sol y obviamente los diferentes planetas, y se van formando y van a nivel de más etérico a formar algo hasta lo que es lo más denso. Cuando se den las conferencias del origen del hombre, se hablarán de las 7 razas. Son 7 razas las que pueblan cada planeta, que esto lo vemos a continuación. Y nosotros estamos en la actual 5ª raza aria. Nuestra anterior fue la Atlántida, anterior la Lemuria, la protoplasmática y la polar, ¿no? La raza polar. Entonces, fueron diferentes razas. Estamos en la 5ª y quedan 2 más. Es interesante porque cada planeta de este deuterocosmos, como ahora lo vamos a hablar, tiene que formar planetas que tienen que tener su vida propia, pero estos, como vemos aquí los diferentes planetas, tienen que ir cristalizando desde lo más etérico a lo más denso. ¿Y saben por qué queda lo más etérico? ¿Qué recuerdos nos quedan de lo etérico? ¿No han escuchado leyendas de duendes, de magia y todo esto alguna vez? ¿Han escuchado todas esas leyendas? Ahora ya apenas quedan como leyendas y mitos, pero en otras épocas, como estaba todavía la creación materializándose, es decir, no estaba tan materializada como ahora,
vivían o se vivía más en interacción de esta dimensión con otras dimensiones más sutiles. De tal manera que uno podía entrar en contacto con esos duendes, gnomos, pigmeos, hadas, elementales de las mismas plantas, que no son del plano físico, sino del plano etérico. Entonces, en anteriores razas a las nuestras se vivía más en contacto con todo esto. Por eso luego surgieron esas tradiciones. Y ahora se ha perdido y esas tradiciones se han quedado nada más como si fueran cuentos, leyendas y algo que se ha perdido, ¿no? Justamente. Entonces, pasaríamos luego del deuterocosmos de las 12 leyes, obviamente que está vibrando la nota sol, porque va por escalas, vibrando todo. Pasaríamos al siguiente cosmos, que sería a los diferentes planetas que estábamos mencionando, el mesocosmos, la Tierra, y si nos damos cuenta, cada vez hay más leyes. Es decir, aquí ya estamos hablando de 24 leyes que rigen al planeta. Y luego cuando veamos las que rigen al hombre, etcétera, etcétera, cada vez más. Cuando están habiendo más y más y más leyes, estamos cada vez más y más lejos de ese absoluto. Con lo cual se vuelven todas las leyes como más mecánicas. Por eso es como una mecánica que nos va alejando de nuestro origen, y el punto difícil es regresar a ese origen, romper esa mecánica de las leyes que ahora estamos viendo. Y bueno, de alguna manera es un tema que, aunque a veces cuesta un poco entenderlo, o podríamos decir, bueno, es un tema un poco así abstracto, ¿no?, para algunos de nosotros, nos puede dar una mayor cultura de lo que está sucediendo a nivel de lo que es la misma creación, y que cuando podamos explicar luego lo que es el origen del hombre, cuando hablemos del mundo astral, el mundo de los sueños, etcétera, podríamos entender cómo la creación se ha ido desprendiendo hasta llegar a lo que es lo más denso, que es la materia. Y dentro de la materia, para obtener un conocimiento. Y es así como pasaríamos después al siguiente, que sería al hombre, al microcosmos con 48 leyes, la nota Mi. Claro, más leyes, más densidad dentro del hombre se complica. De hecho, nosotros venimos a se dice que somos el microcosmos, dentro de nosotros existe el macrocosmos. Es decir, dentro del microcosmos hay que crear al macrocosmos. El macrocosmos es el hombre galáctico. Es decir, primero hay que lograr formarnos como hombres auténticos. Alguien diría, no, yo ya soy un hombre. No, somos el proyecto. Es como, no sé, podríamos entenderlo que alguien pues se desarrolla, crece, y ya porque tiene 10, 12 años dice, no, pues yo ya estudié, o porque tengo 20 años yo ya soy profesionista, porque a esa edad yo ya tengo que ser profesionista. Pero si tú nunca estudiaste, nunca fuiste a la escuela, nunca vas a llegar a tener el conocimiento, no vas a poder decir que eres un profesionista. Y el estado del hombre es aquel que se realiza a sí mismo. Por eso decía Friedrich Nietzsche, hay que crear al hombre y al superhombre. Entonces, esto es algo que no se ha entendido. El superhombre es el que se crea a sí mismo, no el hombre que vive a expensas de las circunstancias de la vida, no el que vive o vivimos de forma mecánica, gobernada, como decíamos en la clase anterior, por esos aspectos negativos, nuestros propios defectos psicológicos, o cómo muchas veces el karma actúa sobre nuestras vidas y va volviendo mecánica y recurrente la vida, existencias tras existencias. Aquí nosotros, dentro de lo que es el microcosmos hombre, que le rigen 48 leyes, tenemos que autorrealizarnos como hombres para luego crear al hombre. Se dice que hay que crear al hombre microcosmos para luego crear al hombre solar, que sería al hombre del deuterocosmos, y alcanzar algún día
al hombre galáctico, que es el hombre que gobierna, que viaja a través de la galaxia. Y aquel hombre que logra esas alturas, al superhombre, algún día poder regresar con conciencia a ese absoluto y se vuelve un habitante del absoluto. Integra lo grande en lo pequeño. Claro, repito, todo esto que estamos hablando a lo mejor nos suena un poco extraño, ¿no? Como que esto se nos sale de nuestra forma de ver la vida, entender muchas cosas, pero percibiríamos de forma muy simple que somos personas mecánicas, personas gobernadas por leyes nada más materiales, y que nuestra vida está muy regida en una forma de ser muy individualista, personalista. Si queremos alcanzar un nivel mayor de conocimiento y realizarnos como personas auténticas, hay que empezar a dejar de ser, tenemos que empezar a dejar de ser tan individualistas, empezar a investigar a través de la ciencia de la meditación, a través de la ciencia de la autoobservación, y ir creando a ese hombre terrestre, un hombre autoconsciente, un hombre que ya no es mecánico, un hombre que se gobierna a sí mismo, que no es víctima de las circunstancias. Porque cuando el hombre no se gobierna a sí mismo, cuando es víctima de las circunstancias, vamos a entrar al séptimo rayo de la creación, al séptimo cosmos, que es el trito cosmos, 96 leyes, la nota re, los mundos inferiores o mundos infiernos. Alguien diría, ay, ¿cómo es eso de los mundos infiernos? Existen los mundos infiernos, así es. Existen en la naturaleza, debajo de la tierra, no a nivel físico, sino a nivel astral, en la cuarta infradimensión. Alguna vez hemos visitado la antesala de los infiernos cuando hemos tenido una pesadilla. Y también tenemos los infiernos dentro de nosotros. Cuando nos enojamos, cuando tenemos un mal estado interior, vivimos en nuestros infiernos. Es decir, hay veces que aun cuando estamos en este mundo ya de 48 leyes muy pesada, descendemos a las 96 leyes. De hecho, mucho de lo que se está viviendo ya en esta humanidad es más de abajo de los infiernos que de aquí, ¿no? ¿Cómo se puede dar uno? Bueno, preguntan cómo se puede dar uno cuenta. ¿Han tenido pesadillas? Pues las pesadillas es la antesala de los infiernos. Cuando hablemos, hay una conferencia que se titula Los 9 círculos dantescos, justamente porque Dante Alighieri escribiera un libro que habla al respecto. ¿Sí lo conocen algunos de ustedes? Bueno, si no, cuando demos la conferencia tendrán la oportunidad. Justamente en el mundo sumergido de la naturaleza, porque el trito cosmos es la parte inferior de la naturaleza, lo denso, es donde se disuelve todo lo negativo, lo más denso. Todos nuestros estados más pesados tendrán que descender en algún momento. Si no, nosotros no lo trabajamos, tendrá que la naturaleza disolverlo. Y eso es lo que se habla como los mundos infiernos. Entonces, cuando uno tiene una pesadilla, simplemente entró a la antesala. No ha entrado todavía a lo más pesado, solo ha visto la antesala, como el antesala de lo que va a ser. Entonces, cuando uno se despierta de una pesadilla, ¿qué es lo que dice? Uf, qué bueno, era un sueño, ¿no? Pero imagínense que nunca despiertan, porque nos volvemos habitantes de allá, porque se nos acaban nuestras oportunidades. Hay un tema que se les va a explicar también, que se llama la evolución y la involución, donde les vamos a dar más en concreto cuál es la mecánica, porque como decíamos, todo se mueve por leyes y por mecánica. Y si uno no hace un esfuerzo para cambiar la mecánica y la ley que hablábamos también de la ley de la entropía, todo lo tiende a igualar, cada vez a volver más y más y más y más denso. Entonces, yo puedo esforzarme por el mundo material, pero cuanto más me esfuerce por el mundo material, si no hago nada por el mundo interior o el mundo de la energía o el mundo espiritual, estoy siendo candidato seguro
a la materia más densa que existe luego en el tritocosmos, abajo en los infiernos. Entonces, más me dedique yo a la materia sin equilibrio, por eso digo sin equilibrio, porque si tenemos un mundo hay que vivir con equilibrio, pero si yo me dedico más a la materia lo único que va a hacer es como pues una ley mecánica, una ley que vuelve todo como la entropía y nos va a sumergir a la siguiente esfera que se llama tritocosmos, ya cuando se nos acaben las diferentes oportunidades que se nos dan, porque es como una manera de purificar, es un ciclo donde se purifica el alma y luego tendrá que volver a surgir. O sea, esto no es algo, la condenación no es eterna, pero sí es tan largo el proceso que se habla que es como si fuese eterno, ¿no? Para nosotros es muy relativo el tiempo. Pero bueno, básicamente el tema de esta noche vendría siendo estos siete cosmos a través de cómo la creación se va a desenvolver o cómo se desenvuelve y cómo a través de la ley del 3 y la ley del 7, el 3 crea y la ley del 7 organiza. Y es así como logramos lo que hoy en día tenemos. En esta actual humanidad, en esta actual raza, vamos a percibir que ya todo es muy denso, muy pesado, justamente porque hemos llegado a lo más denso de la materia. Después de esto, ya viene esto. Entonces, tiene que haber una renovación cíclica. Ustedes han visto cómo todo es cíclico en la naturaleza. El agua se evapora de entre los mares y los lugares y los lagos para nuevamente subir vapor, nuevamente en la lluvia desciende, es filtrada, absorbida por la tierra, luego sale a través de los afluentes o de los pozos o de los ríos o fuentes para nuevamente dar vida y alimentar nuevamente a los mares. Y es como un ciclo, ¿no?, que se va purificando y renovando la naturaleza. No somos una excepción. Todo como es arriba, decía Hermes Trismegisto, el dios Ibis de Top del antiguo Egipto, tal como es arriba es abajo. Todo se repite, todos los procesos se tienen que dar en lo pequeño y en lo grande. Es una máxima de los antiguos alquimistas también, y está en toda la creación que nosotros conocemos. Así que queremos cambiar al mundo, al país, queremos cambiar muchas cosas, empecemos a cambiando nosotros mismos. Y así, cambiando uno, podemos cambiar las circunstancias que nos rodean. Y si muchos cambiamos, cambiamos muchas otras circunstancias que nos rodean también. Podríamos cambiar hasta todo nuestro propio planeta. Si la humanidad, si todos nosotros nos dedicáramos a un cambio, a crear a ese hombre auténtico. Porque el sentido de la creación, el sentido del por qué hemos descendido a este nivel material es algo muy simple. Venimos a aprender. El problema es que se nos olvida y queremos andar jugando todo el día, ¿no? Como un niño que le tiene que venir al papá a recordar que tiene que también no solo es jugar, sino hay que aprender. Y el problema es que nosotros empezamos a aprender también malos juegos y luego ya no queremos realizarnos. Simplemente queremos vivir inmersos dentro del mundo de la materia. Y claro, ¿cuál es el problema? Ese nadie nos lo avisa, que el mundo de la materia está regido por la ley de la entropía, una de las tantas leyes, y la ley de la entropía nos va a llevar tarde o temprano a esto, justamente a ese tritocosmos, nos va a llevar justamente a esos mundos sumergidos de la naturaleza para luego pasar a otro ciclo de purificación que vamos a ir viendo cuando se den las conferencias de evolución, involución y revolución. Pero el sentido es autoconocerse a sí mismos. Por eso, a través de la historia, a través de los devenires de los tiempos, han llegado muchos maestros, han escrito muchos libros, han habido muchas enseñanzas en Oriente, en Occidente, en el Norte, en el Sur, avataras, maestros, Cristos, etcétera, etcétera, recordándonos siempre que la base o el principio de
de esta existencia es la realización íntima del ser, la autorrealización íntima del ser de cada uno de nosotros, pero desafortunadamente se nos olvida, porque pues el mundo material nos ofrece todo, ¿no? De forma simple. Y claro, aquí hay algo que no lo habíamos explicado y es necesario que lo mencionemos. La materia y el mundo que nos rodea nos duermen la conciencia. ¿Qué significa que nos duermen la conciencia? Que estamos identificados, no tenemos posibilidad de hacer otra cosa más que nuestros propios deseos, ambiciones, pero muy pocas veces sentimos ese choque de conciencia de que hay que hacer algo más. Pero nuevamente las circunstancias, el medio ambiente, todo tiende a dormirnos la conciencia, porque esa energía, esa materia es tan densa, es como decíamos la ley de la entropía o la ley vamos a hablarlo de esta manera, la ley gregaria, ¿no? Que nos imanta a todos, en el que si yo estoy con un anhelo, pero me llega alguien, no, vamos a hacer esto o lo otro, o vamos a gritar, entonces rápido yo me imanto de lo malo muy fácilmente y se me duerme en la conciencia, se me olvida lo que yo quiero hacer, porque es lo fácil. Cuando ya otra vez vuelvo a abrir mis ojos, vamos a decirlo de alguna manera, me doy cuenta de cuántas a veces cosas he hecho que a lo mejor no hubiera querido hacer, porque este mundo, esa energía que nos rodea es muy pesada y nos duerme la conciencia. Obviamente que definitivamente por ciertos un órgano que se llama el órgano cundartiguador, que desde la salida del Edén, cuando la famosa Adán y Eva comieron del fruto prohibido, pues se conectan las energías a la tierra y entonces quedamos atrapados a ese microcosmos y al tritocosmos. Entonces hay que romper ese vínculo, vamos a decirlo así, con la tierra, hay que romper ese vínculo con la materia y elevarnos hacia lo espiritual, hacia esa parte superior y equilibrar tanto materia y energía. Bien, hasta aquí vamos a concluir la clase de esta noche. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. No hay preguntas, no hay dudas. Bueno, es un tema un poquito, ¿verdad?, difícil a veces de aterrizar, pero creo que es pues también importante dentro de los temarios, ¿no?, que estamos viendo, ¿no? Bien, entonces vamos a concluir la grabación para ver algunos puntos también de las clases. Muchas gracias también a los que nos están viendo por internet y les esperamos el próximo día. Muchas gracias. Buenas noches.